¿Qué sucede con el alma de alguien que ha sido cremado? Mucha gente me ha hecho esta pregunta a raíz de algunos videos donde se han dicho cosas como que las personas cremadas no van a resucitar en la resurrección de los muertos o que no van a ver al Mesías. Por eso es que quiero analizar esta cuestión, una cuestión que no es para nada simple y que quiero hacerlo desde la perspectiva del judaísmo, basándonos en la Biblia, el Talmud y la Kabbalah. Además, discutiremos la historia de Saúl y su hijo Jonatán. Por si no lo sabes, fueron aparentemente cremados en un texto bíblico y el texto bíblico no dice nada al respecto, como si fuera algo malo. Veremos los diferentes sabios cómo interpretaron este evento y algunos otros que vimos. Abordaremos las opiniones también hasta el día de hoy y podremos ver que realmente este es un tema trepidante, que tiene mensajes profundos para tu vida y que si prestas atención hasta el final vamos a solucionar muchos problemas que se han creado por no hablar de este tema de una forma profunda. La pregunta de qué sucede con el alma de alguien que ha sido cremado es una pregunta que toca las raíces de la fe. Para entender completamente esta cuestión necesitamos explorar las enseñanzas y mandamientos relacionados con el trato del cuerpo después de la muerte. Y también hay que revisar el contexto histórico y bíblico de qué se está hablando. Comencemos con la Biblia. En el libro de Devarim, Deuteronomio 21 y 22, se establece claramente la importancia de la sepultura. Hay que enterrar a los muertos y no dejarlos de otra manera. Ahí dice, cuando alguien haya cometido un pecado digno de muerte y haya sido ejecutado, colgarás su cuerpo en un madero. Pero no dejarás que su cadáver cuelgue del madero toda la noche, sino que lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito delante de Dios, o es maldito para Dios. No contaminarás la tierra que el Eterno tu Dios te ha dado como herencia. En otras palabras, no se puede dejar a alguien muerto sin sepultura. Hay que enterrar a los muertos. ¿Por qué? Porque esto es como una ofensa contra Dios. Los sabios explican este precepto con una historia. Como alguien, ¿sí?, un rey que tenía un hijo que se le parecía muchísimo o un hermano que se le parecía muchísimo. En cierto momento, este hijo o este hermano se convirtió en ladrón y un día lo tomaron y lo colgaron. La gente que pasaba decía, el rey ha sido colgado. Y por eso es que no se puede mantener a alguien colgado, sino que hay que enterrarlo y devolverlo a la tierra. Es que hay algo muy profundo que se está intentando transmitir. Este ser humano, por el hecho de ser un ser humano, se parece mucho a Dios, porque en el ser humano hay una chispa divina, hay una imagen divina. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es por eso que no se le puede dejar sin sepultura. La sepultura tiene que ver con honrar la parte divina del ser humano. Este verso nos habla de aquellas personas que han sido ejecutadas por haber hecho algo malo. Y en ellos se ve la importancia de haber sido enterrados. Cuanto más a las personas que han muerto con dignidad, que hay que darles todo el máximo respeto. Y el máximo respeto que les podemos dar, según la Biblia, es el de enterrar. Sin embargo, más adelante en la Biblia vemos la historia de Saúl y sus hijos, que es un ejemplo notable de un caso en el cual Saúl y su hijo Jonatán, en 1 de Samuel 31, 12 y 13, se nos dice que los hombres valientes de Yabesh Gilad recuperaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Y ahí dice que los quemaron y luego enterraron sus huesos bajo un árbol. No es como hoy que se quema todo, ¿sí?, sino que quemaron, parece ser, según el texto, ahora veremos las diferentes opiniones, una parte y los huesos los enterrados. La quema de los cuerpos de Saúl y sus hijos ha sido interpretada de diferentes maneras por los sabios. Algunos creen que esta quema no fue de los cuerpos mismos, sino que se habla de una quema en el sentido de que se hicieron inciensos y especias
¿sí?, en honor a los muertos, sobre todo por el olor que los cuerpos podrían haber estado yendo después de tanto tiempo. También esto se menciona en otros pasajes bíblicos, como en 2 de Crónicas 16:14, donde se menciona una gran quema en honor al rey Asa. Y allí no se está hablando de que lo quemaron, sino que realmente hicieron esta gran quema de inciensos, etcétera, en favor de él. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Esta interpretación es compartida por muchos de los comentaristas. Sin embargo, algunos como Rabbi David Kimchi, conocido más bien como el Radak, sugiere que lo que realmente se hizo es que quemaron algunos de los órganos internos que ya comenzaban a descomponerse en Saúl. Y lo hicieron realmente porque el enterrarlo así y el verlo así era una deshonra para el rey. Y por eso es que trataron con esto de una forma excepcional. Algunos dicen que esta era la forma en la que se enterraba a los reyes. Sin embargo, tenemos que saber que se hacía por motivos específicos y aún así se hacía una sepultura, lo cual también era parte de toda esa ceremonia. Aún así, la tradición judía en el Talmud y en otros lugares, todos los sabios han considerado la cremación como un grave pecado por varias razones. Número 1 es la violación del mandamiento de la sepultura que hemos visto antes en el libro de Devarim, Deuteronomio, incumpliendo este mandamiento bíblico de enterrar al cuerpo. Número 2, porque esto es una deshonra muy grande para el muerto. Es como una forma de maltratar al cuerpo. Y pensamos que el alma no ve el cuerpo, pero realmente lo ve. Y almas que han estado apegadas a sus cuerpos durante toda la vida no se separan de su cuerpo de una vez, sino que hay partes de ellos que aún se quedan apegadas al cuerpo y les tarda tiempo, mientras el cuerpo se va descomponiendo poco a poco, les tarda tiempo de separarse de ellos. Y realmente esto es algo que hay que tener en cuenta. El cremar a los muertos es un gran sufrimiento y una falta de honor para ellos, así que es algo que hay que evitar. Seguramente te estarás preguntando qué pasa si esos muertos fueran cremados en contra de su voluntad. Todo esto te voy a hablar de ello más adelante, porque hay casos excepcionales en los que sabios sí fueron quemados y vamos a ver estos casos. Otros sabios proponen que quemar o todo lo que hagas que no entierre a la persona es como dejar el cuerpo en el madero. Por lo tanto, se ve como una forma directa de traspasar también ese precepto de la Torá. Además, que la cremación se asocia a diferentes prácticas paganas, lo cual está prohibido por la Torá, la imitación de diferentes prácticas de otras culturas que lo hacen por tener otras bases espirituales y teológicas. Y una parte muy importante es lo que nos dijeron los sabios, que la cremación se interpreta como una falta de fe en la resurrección de los muertos. Y creo que este es el mensaje más importante. La resurrección de los muertos es una de las creencias más profundas de la Torá y de la fe judía, porque realmente el hecho de que la muerte sea el final de una persona es algo completamente contradictorio con toda nuestra percepción de lo que es Dios y lo que es la vida. Dios es la fuente de la vida y no es posible que la muerte termine venciendo a la vida. Es algo completamente contradictorio. Nuestros profetas nos hablaron de que en algún momento la vida tragará a la muerte y nosotros como seres humanos no moriremos más. Y es por eso que como no podemos aceptar que la muerte salga vencedora, algún momento la vida vencerá la muerte y habrá lo que conocemos como la resurrección de los muertos. Ahora, si yo cremo a alguien es porque entiendo que esa persona no va a resucitar, ¿sí? Como termino de alguna manera allí su momento, su vida, lo cremo y se terminó. Por eso es que si se hace con la intención de, ya, se terminó, no me importa qué pase con él,
entonces es algo grave. ¿Por qué? Porque el hecho de yo sepultar a alguien es como guardarle para el momento que la vida venza a la muerte, el momento de la esperanza, y ese momento tiene que llegar. El entierro es un principio de esa esperanza futura. Estamos guardando a los muertos bajo la tierra hasta que la tierra que hace florecer de nuevo, ¿sí?, lo que se planta en ella, deje florecer también a los muertos de nuevo para que vivan y haya vida aquí en este mundo para siempre. Es de aquí que se dijo que la persona que cremó a alguien, nos ordenó que le cremaran porque cree que ese era el final y no le importa más, esa persona recibirá midá keneged midá, medida contra medida. Él no creyó en la resurrección de los muertos, él tampoco se levantará allí. Hemos visto el ejemplo de otros sabios, como por ejemplo el de Rabí Hanina ben Teradión, el cual fue cremado cuando le enrollaron un rollo de la Torá en su cuerpo y lo cremaron. ¿Acaso diremos que esa persona no va a ver, ¿sí?, no va a resucitar en la resurrección de los muertos, cuando el mismo Talmud atestigua de él, que en el mismo momento dijeron que fue bienvenido al mundo venidero? Claro que sí. Estamos hablando de si la crema fue con una intención negativa, pero si la crema fue que no teníamos otra opción, como pasó por ejemplo ahora que hubo este terrible virus que de alguna manera causó que cremaran a mucha gente contra de su voluntad, entonces no estamos hablando de ellos. ¿Okay? Y obviamente que sobre esas personas Dios tendrá misericordia. No es que no van a poder levantarse nunca más o algo así. Pero si podemos elegir, tenemos que elegir la sepultura por todo lo que hemos visto. Número 1, porque es un mensaje de esperanza a la vida futura. No solo la vida de la persona, sino la vida del mundo. Es decir, la vida gobernará en este mundo y la muerte no. Creo en el bien. Creo que este mundo va a un lugar mejor. Tengo esperanza futura en el mundo. Número 2, porque es el honor del muerto. Número 3, porque quiero evitarle sufrimiento al muerto. Si quiere desprenderse de su cuerpo, es algo que le tengo que dejar que suceda en el tiempo de la descomposición y no de golpe cremándolo, lo cual es muy agresivo y es un sufrimiento terrible para él. Y es algo que queremos evitarle. Obviamente esto si lo hacemos de forma negativa, si no, no se le considera como un castigo y no tendrá tanto sufrimiento por ello. Y este motivo, y número 4, porque es un precepto de la Torá, y también como dice el libro de Eclesiastés, que del polvo vienes y al polvo volverás, todo esto y mucho más son motivos suficientes para no cremar a los muertos desde nuestra perspectiva espiritual, que como ya viste está todo rodeada de simbolismos espirituales, que son simbolismos que son mensajes para tu vida, porque la esperanza en que la muerte es solamente un estado temporal es algo que te tiene que influenciar a ti en esta vida, apartar de ti el miedo a la muerte y entender que hay que aprovechar cada momento y hacer que la vida gobierne en este mundo por encima de la muerte. Vive plenamente, vive espiritualmente, vive haciendo el bien, vive dando y añadiendo vida al mundo y estarás siendo parte de este Tikkun Olam que se revele muy pronto y en nuestros días. Si te ha gustado este video, te voy a pedir, número 1, que me dejes un comentario abajo. ¿Qué te ha gustado más del video? Número 2, si me quieres contar algo en los comentarios, yo también estaré para intentar contestar a los más que pueda. Y número
3, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos dejes un buen like porque nos ayuda muchísimo. Y nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Shalom.